Noticia de última hora: Nintendo otra vez demanda a alguien, esta vez demanda a un niño por hacer un juego de Zelda. Aquí las imágenes del caso. Otra vez, señor Nintendo. Ya les dije que los personajes los creamos nosotros y nadie puede utilizarlos más que nosotros, así que compren nuestros juegos o se pueden ir al... Otra vez los del Nintendo haciendo de las suyas. ¿Me puedes decir por qué aún seguimos comprando sus juegos y sus consolas? Por nuestro dios Luigi, obviamente. Tienes razón, así que vayamos afuera para comenzar con el vídeo. Nintendo Company, Ltd. Nintendo Kabushiki Gaisha es una empresa de entretenimiento dedicada a la investigación y desarrollo, producción y distribución de software y hardware de videojuegos y juegos de cartas, con sede en Kioto, Japón. Su origen se remonta a 1889, cuando comenzó a operar como Nintendo Company tras ser fundada por el artesano Fusajiro Yamauchi con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda. Tras incursionar en varias líneas de negocio durante la década de 1960 y adquirir una personalidad jurídica de empresa de capital abierto bajo la razón social actual, en 1977 distribuyó su primera videoconsola en Japón, la Color Television Game. Sus productos incluyen algunas de las consolas y títulos más influyentes y exitosos en la industria de los videojuegos, como la Nintendo Entertainment System, la Super Nintendo Entertainment System, la Wii y la Game Boy. Así como los títulos Donkey Kong 1981, Super Mario Bros. 1985, The Legend of Zelda 1986, Metroid 1986, Tetris Game Boy 1989, Fire Emblem 1990, Star Fox 1993 y Pokémon Red y Blue 1996, que dieron origen a sus correspondientes franquicias. Nintendo cuenta con varias filiales en múltiples ubicaciones tanto en Japón como en el extranjero, en las cuales delega la responsabilidad de producir y distribuir sus productos, además de socios comerciales como The Pokémon Company y Warpstar, Incorporated. Tanto la organización como su personal han recibido varios premios por sus logros, entre los cuales se incluyen reconocimientos Emmy de tecnología e ingeniería, Game Developers Choice Awards y galardones BAFTA de videojuegos, entre otros. Asimismo, es una de las empresas japonesas con mayor riqueza y valor en el mercado, además de poseer una de las políticas de responsabilidad social con mejor reputación en el mundo. 1889, 1929, antecedentes. Los antecedentes de Nintendo se remontan al 23 de septiembre de 1889, cuando el artesano Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Company en caracteres chinos en Kioto, Japón, con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda, cuya principal característica es que incorporan ilustraciones en vez de números. Este rasgo le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas pese a que las autoridades de Japón tenían prohibidos los juegos de apuestas desde 1633. Para su fabricación usaba la corteza de moreras, que él mismo pintaba a mano. La demanda del producto eventualmente se incrementó y Yamauchi debió contratar asistentes para producir en serie. Aunque el término Company está asociado con cartas, existe imprecisión en la etimología de Nintendo. Por lo general se considera que es una palabra compuesta cuyo significado es deja la suerte al cielo o deja la fortuna en manos del destino, en alusión a la prohibición de los juegos de azar en Japón, aunque existe la hipótesis de que los sinogramas kanjis podrían referirse también al juego de azar. La oferta inicial de Nintendo Company se vio completada con otras barajas como la dedicada a Lyakun Inisu 25 las Daitor Yo, presidente, que eran las más populares en Kioto 7 y otras de estilo occidental, las primeras de ese tipo en Japón 8. A pesar de un comienzo favorable, la compañía atravesó ciertas dificultades financieras debido a que el proceso de fabricación de las cartas era lento y costoso, mientras que los precios fijados por Yamauchi eran elevados. Otros factores de riesgo eran el limitado nicho de mercado al que pertenecía la empresa, y la amplia durabilidad de las cartas, un aspecto que impactaba en las ventas debido a la escasa tasa de reposición del producto. 25 A manera de solución, el empresario redujo los precios, comenzó a producir cartas de menor calidad a las cuales denominó Tengu 25 y buscó ofrecer sus productos en otras ciudades como Osaka, donde se movían cantidades considerables de
de dinero en partidas de cartas donde se apostaban sumas que podían llegar a ser muy elevadas, además de que los empresarios locales del giro podían estar interesados en una renovación casi continua de sus barajas, evitando así las suspicacias que generaba reutilizar cartas 26 según datos de la propia compañía. Su primera baraja occidental fue puesta en el mercado en 1902,27, aunque otros documentos retrasan la fecha hasta 1907, poco después de la guerra entre Japón y Rusia. 27 Este contexto bélico generó notables dificultades a las empresas de la época, en especial a las del sector del ocio, que estuvieron sujetas a nuevos gravámenes Karuta C. 28. Pese a lo anterior, la compañía subsistió y, en 1907, estableció un acuerdo con Ion Senbai, más tarde titulada Japan Tobacco y Salt Corporation, para comercializar sus cartas en varios locales de cigarrillos a lo largo del país. La cultura japonesa estipulaba que, para que Nintendo Kopai continuara como una empresa familiar tras la jubilación de Yamauchi, este debía adoptar a su yerno como hijo propio para que pudiera hacerse cargo del negocio. Como resultado, Sekiryo Kaneda adoptó el apellido Yamauchi en 1907 y, un par de décadas después, en 1929, se convirtió en el segundo presidente de Nintendo Kopai. Para entonces, era la compañía más grande de juegos de cartas en Japón. 1929, 1968, expansión y diversificación. En 1933, Sekiryo constituyó la empresa como una sociedad colectiva bajo el nombre de Yamauchi Nintendo Co., Ltd. 29-8 e invirtió en la construcción de una nueva sede corporativa ubicada al lado del edificio original, 7 cerca de la estación de tren Tobakai 30. Su matrimonio con la hija de Yamauchi tampoco dio lugar a ningún hijo varón, por lo que tenía pensado adoptar a Shikanojo Inaba, un artista que colaboraba en la producción de las cartas y que estaba casado con su hija Kimi, con quien tuvo un hijo llamado Hiroshi, nacido en 1927. Sin embargo, Inaba abandonó a su familia y la empresa, por lo que Hiroshi se habría de convertir en el sucesor de Sekiryo tras su jubilación. 31. El período de la Segunda Guerra Mundial resultó especialmente negativo para la compañía, ya que las autoridades japonesas volvieron a prohibir la difusión de juegos de cartas extranjeros, mientras que la sociedad nipona redujo su interés en este tipo de actividades lúdicas para darle prioridad a otras necesidades. 32. Aún así, logró salir adelante, en parte apoyada por la inyección económica que supuso la boda del joven Hiroshi con Michiko Inaba, que provenía de una familia adinerada. 32. En 1947 Sekiryo fundó Marufuku Co., Ltd. 8 con la finalidad de producir en cadena las cartas 33 y distribuir juegos de cartas con estilo occidental, tales como el Pinochle y el Poker 7. Un par de años después se cambió la razón social por Marufuku Karuta Ambai Co., Ltd. 34. En 1950, debido al deterioro en la salud de Sekiryo, 33 Hiroshi asumió la presidencia de Nintendo Company. Sus primeras acciones implicaron varios cambios importantes en la operación de la compañía. En 1951 cambió la razón social por Nintendo Playing Card Co., Ltd. Mientras que Marufuku Company adoptó la denominación Nintendo Karuta Company, Ltd. 35 y, al año siguiente, centralizó la producción de cartas en las fábricas de Kioto, 8, lo que le llevó a expandir las oficinas. 36. Asimismo, su nueva línea de cartas de plástico gozó de un considerable éxito en el país. 8. Acostumbrados a una dirección más cautelosa y conservadora, una parte de los empleados de la empresa vio con preocupación las nuevas medidas y la situación de tensión entre ambas partes derivó en una convocatoria de huelga. 37. No obstante, la medida no tuvo mayor impacto debido a que Hiroshi recurrió al despido de varios trabajadores inconformes. 37. En 1959 Nintendo concretó un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en las cartas, lo cual representó un hito en la industria nipona. 35. Asimismo, desarrolló un sistema de distribución que le permitió ofrecer sus productos en juguetería. 7. En 1961 la empresa vendió más de 1,5 millones de cartas y tenía una elevada cuota de mercado, para lo cual se apoyó en campañas publicitarias para televisión. 38. La necesidad de diversificación llevó a la empresa a cotizar en la segunda sección de las bolsas de valores de Osaka y Kioto a partir de 19.628. En 1964 obtuvo ingresos por 150 millones Rupee, 39, además de volverse empresa de capital abierto y cambiar su razón social a Nintendo Company, Ltd.
En octubre de 1963, 8:34 aunque la compañía vivía un momento de prosperidad y bonanza económica, las cartas Disney y productos derivados la hacían muy dependiente del mercado infantil. Esta situación se agravó debido a que las ventas de Hanafuda, más enfocadas hacia un público adulto, habían caído notablemente porque la sociedad japonesa prefería otros pasatiempos como el pachinko, los bolos o las salidas nocturnas. 38 Por ello, cuando las ventas de barajas Disney empezaron a mostrar signos de agotamiento, Nintendo se dio cuenta de que no tenía alternativas reales con las cuales paliar esa situación. Ni eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio y sus productos asociados lograron recuperar las ventas. 39 Y en 1964 el precio de mercado de la compañía decreció a 60 JPY, el nivel más bajo en toda su historia. 41. Entre 1963 y 1968 Yamauchi invirtió en varias líneas de negocio para Nintendo apartadas de su mercado tradicional y que, mayormente, resultaron fallidas. 6 Entre estos intentos se encuentran paquetes de arroz instantáneo, sucursales de hoteles del amor y un servicio de taxis denominado Daiya. Si bien este último esfuerzo tuvo una mejor recepción que los anteriores, Yamauchi desestimó esta iniciativa tras una serie de desencuentros con los sindicatos locales. 1969, 1978, juguetes electrónicos y primeros videojuegos. Había algo diferente en Nintendo con respecto a sus competidores. Tenía empleados que pensaban en el contenido de un juego. Otras empresas se dedicaban a importar ideas de América para adaptarlas al mercado japonés, y nada más las volvían más económicas y pequeñas. Pero Nintendo se interesaba en desarrollar ideas originales. Masayuki Uemura, empleada del departamento de juegos de Nintendo 7. Las experiencias obtenidas con las anteriores iniciativas llevaron a Yamauchi a incrementar la inversión de Nintendo en un departamento de investigación y desarrollo que dejó a cargo de Hiroshi Imanishi, un empleado con una extensa trayectoria en otras áreas de la organización. Eventualmente Gunpei Yokoi se sumó al equipo en 1969 como responsable de la coordinación de los distintos proyectos de ese departamento. 7 La experiencia de Yokoi en la manufactura de dispositivos electrónicos llevó a Yamauchi a dejarlo a cargo del departamento de juegos de la compañía, mediante el cual habrían de producirse en serie sus invenciones. 42 En ese periodo se llevó a cabo la construcción de una nueva planta de producción en Uji City, a las afueras de Kioto. 7 Y la empresa distribuyó juegos de mesa clásicos como el ajedrez SHG, el tablero Go y el Mahjong, así como otros extranjeros bajo la marca Nippon Game. 43 La reestructuración de la compañía preservó un par de áreas dedicadas a la manufactura de cartas japonesas. 44 El comienzo de la década de 1970 representó un momento decisivo en la historia de Nintendo, debido a que puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón. 8 La pistola optoelectrónica Nintendo Beam-gun, diseñada por Masayuki Uemura. En total se vendieron más de 1 millón de unidades a principios de los años 1970. 7 Igualmente, en ese periodo la empresa comenzó a cotizar en la sección principal de la bolsa de Osaka e inauguró sus nuevas oficinas centrales. 8 Algunos otros juguetes característicos de esta época fueron la Ultra Han, la Ultra Machine, la Ultra Scope y el Lob Tester, todos ellos diseñados por Yokoi. Hasta 1970 se habían vendido más de 1,2 millones de unidades del primero de estos 7. La creciente demanda de los productos de Nintendo llevó a Yamauchi a expandir nuevamente las oficinas, para lo cual adquirió el terreno circundante y destinó la producción de cartas al edificio original, una línea de negocios que mantuvo pese al declive en sus ventas. Mientras tanto, Yokoi Uemura y nuevos empleados como Genyo Takeda continuaron desarrollando productos innovadores para la compañía, como fue el caso del sistema de disparo de luz láser Clay Shooting System en japonés. 7 Cuya popularidad en 1973 superó en Japón a los bolos, que había sido el principal pasatiempo nipón desde los años 1960. 8 Y Wild Gunman, un simulador arcade de tiro al plato integrado por un proyector de imagen de 16 mm con un sensor que detecta la de luz de la pistola del jugador.
Ambos productos se exportaron exitosamente a Europa y América 7-8. Pese a lo anterior, los procesos productivos de Nintendo todavía eran lentos en comparación con los de otras compañías como Bandai 24 y sus precios resultaban elevados, lo cual le llevó a descontinuar algunos productos como Custom, una pistola de luz con mayor rango de alcance que las originales 45. Estos proyectos eran desarrollados por la filial Nintendo Leisure System Co. Ltd. Hasta su clausura en 1973, una decisión motivada en parte por el impacto económico de la crisis del petróleo de ese año 46. Motivado por el éxito de compañías como Atari y Magnavox con sus sistemas de videojuegos, 7 Yamauchi adquirió los derechos de distribución del sistema Magnavox Odyssey para su difusión en Japón, 42 y llegó a un acuerdo con Mitsubishi Electric para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978, como el primer microprocesador para los sistemas de videojuegos. Las consolas Televisión Game 15 y Televisión Game 6, de la serie Color Televisión Game en japonés, y un juego arcade inspirado en Otelo 8 de forma similar. Takeda diseñó el videojuego Ever C47. Cabe señalarse que en este periodo se integró Shigeru Miyamoto al equipo de Yokoi, con la responsabilidad de diseñar la carcasa de las Color Televisión Games 48. En 1978 el departamento de investigación y desarrollo se separó en dos áreas que habrían de consolidarse como el Nintendo Research y Development 1 y el Nintendo Research y Development 2, con Yoko y Uemura como respectivos responsables. 49-50. Eso es todo. Sé que falta más cosas, pero el vídeo se está haciendo largo, así que lo dejaremos para una segunda parte. Sayonara. Sayonara y vean los demás vídeos de este canal o los streaming del jefe. Cuídense mucho.